Vamos en esta oportunidad a preguntarle a Joana y a Caterine que nos comenten cómo ha sido su experiencia con este programa de guión. Okay. Buenas noches para todos, los que están acá presentes en el auditorio y para todos los que nos están viendo por la plataforma de Zoom. Les comento, nosotros pues somos estudiantes de La Salle Caldas, Colombia. En estos momentos estamos ya terminando nuestra licenciatura y nos apasiona todo este tema de la educación inclusiva. Yo creo que es algo que nos toca a todos. Y como lo decía ahora la magíster o fue el ministro, estamos en deuda con la discapacidad, ¿cierto? Entonces, siendo un tema que nos apasiona, en Colombia se vienen adelantando pasos, digamos así, se vienen adelantando procesos de educación inclusiva hace muchos años. De hecho, en el 2017, el Ministerio de Educación Nacional crea el decreto 1421, donde nos da una ruta a las instituciones educativas sobre el trabajo que se debe desarrollar con las personas con discapacidad, ¿cierto? O con la atención a la diversidad. Es así como nosotros tomamos como de base el título de nuestro trabajo de grado, que es Reconociendo la Diversidad, el PIAR como una herramienta para fortalecer los procesos de educación inclusiva. ¿Por qué el PIAR? El decreto 1421 nos habla de unas rutas que nosotros en las instituciones debemos de seguir, ¿cierto? Y dentro de esas rutas está el PIAR. Y el PIAR es Plan Individual de Ajustes Razonables. Al hablar de inclusión, de educación inclusiva, estamos hablando de que todos estos niños deben de estar incluidos en las instituciones educativas. Entonces, en el CER Urbano Ruiz, del municipio de Amagá, Antioquia, esta es la escuela, queda en un centro poblado, es rural. Nosotros tenemos una maestra de apoyo, contamos con 47 estudiantes en condición de discapacidad registrados en el CIMAD, porque también se lleva pues registro de ellos en las instituciones. Y desde el 2015 contamos en la institución con un comité de educación inclusiva. En ese comité de educación inclusiva hace parte la directora del centro, un maestro de la sede principal, que en este caso soy yo, también laboro allá, un maestro de las sedes rurales, la maestra de apoyo. Bueno, ¿por qué? Porque resulta que la institución a nivel municipal se ha caracterizado por acoger todos estos procesos de educación inclusiva. Entonces yo creo que llevamos como la bandera líder en estos procesos. No tenemos así, no contamos con mucho apoyo, digámoslo así, porque pese a que el gobierno nos está dando una ruta, también nos limita mucho, con personal, con material, como con toda la infraestructura que se requiere, pero sin embargo, los docentes de esta institución, yo creo que estamos empoderados de este proceso y nos gusta, y esa es la principal motivación, la disposición que tenemos para aprender. Entonces, nace nuestra pregunta problematizadora, que es ¿cómo fortalecer el enfoque de educación inclusiva desde la promoción del PIAR como herramienta pedagógica del maestro para garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con discapacidad del nivel preescolar y grado primero del CER Urbano Ruiz del municipio de Amagá? Ustedes se preguntarán qué es el PIAR, ¿cierto? Como les decía ahorita, espérate, como les decía ahorita, el PIAR es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Entonces, ¿qué hacemos ahí nosotros? Nosotros empezamos a hacer una caracterización, ¿cierto?, de todos los estudiantes que están dentro de las aulas de clase. Miramos cómo aprenden, cómo se comportan en los diferentes contextos. Adicional a eso, ¿quiénes cuentan con diagnóstico? El diagnóstico no para mirarlo como desde la parte clínica, sino como para saber qué intervenciones debemos hacer. Y me parece algo muy bonito porque este PIAR tiene unos ajustes razonables. Esos ajustes razonables es donde identificamos las barreras, pero lo más bonito de identificar las barreras es que las barreras no están en la discapacidad, no están en la persona,
Las barreras están en el contexto. Es el contexto quien no está apto para estas personitas. Y es el que tiene que cambiar. Y es el que tiene que ajustarse a lo que ellos necesitan, ¿cierto? Entonces, identificamos esas barreras y hacemos unos ajustes. No segregamos, incluimos. Entonces, los niños con discapacidad se encuentran dentro de las aulas de clase y hacen todo lo que los demás hacen, ¿cierto? De pronto en un nivel diferente por los ajustes que se tienen que hacer. Y por eso se habla del diseño universal para el aprendizaje. Todos tenemos diferentes formas de aprender. Entonces nos acomodamos como a eso. Si usted aprende de forma visual, si es kinestésico, si es más auditivo, entonces generamos las estrategias para que el conocimiento llegue a todos de una manera diferente, pero utilizando como el mismo medio, ¿cierto? Entonces, continuamos. Bueno, para responder a esta pregunta nos planteamos ciertos objetivos, que es un paso a paso para lograr realmente el implementar pues el PIAR como esa estrategia. El primer objetivo es reconocer el estado real. Antes que nada, llegar uno a querer transformar, necesitamos saber cómo se encuentra, quiénes hay, qué falta, para poder saber y uno plantearse una ruta frente a eso. Entonces, inicialmente estuvimos en una etapa de observación participante, donde estábamos en el aula con los maestros, decimos, profes, necesitan apoyo, en que les podemos colaborar, y teníamos una observación directa a esos chicos que tenían la discapacidad, pero que nosotros desconocíamos y que en ese entonces queríamos era reconocerlos. Entonces acá mostramos algunas foticos. También realizamos un taller de formación a maestros, que bueno, no era de formación, era para darnos cuenta qué piensan los maestros, cuáles son sus miedos, realmente si había posibilidad de trabajar frente a la educación inclusiva en esta escuela, o realmente estaba solamente como, digamos, por obligación, porque llegamos a encontrar que el PIAR lo veían como un formato extenso que había que llenar, que había que entregar, y de allí entonces parte todo este proceso de reconocer que había voluntad, que los maestros querían hacerlo, pero que no sabían cómo hacerlo, no tenían las estrategias para hacerlo, de que sabían miles de decretos, de que la maestra de apoyo de allí les hablaba diariamente de un decreto 1421, qué tenemos que hacer, pero ¿cómo lo hacemos? Hasta la misma maestra al final nos dimos cuenta que se preguntaba cómo hacerlo. Entonces allí llegamos nosotros. Bueno, en la formación que hicimos o en el taller de reconocimiento hicimos una actividad muy bonita, y era que cada maestro iba a hacer una carta, iba a reconocer o iba a expresar para él qué era la discapacidad, ¿cierto? Les voy a leer dos carticas, son corticas, que me parecieron muy bonitas, y yo creo que es el temor que todos sentimos cuando estamos en el aula. Entonces la primera dice: hola discapacidad. La verdad, espero que estés igual de perdida como lo están cada uno de los niños a quienes acompañas. Me siento muy triste porque aunque te veo con mucha frecuencia, aún no paso de un saludo y un ¿cómo estás? Me frustras la idea de que como maestra aún no puedo entablar un diálogo contigo. Siempre me preguntas cosas a las cuales no tengo respuestas. Y eso me llena de impotencia. Sin embargo, quiero decirte que me estoy preparando. La segunda carta es: querida discapacidad, espero que te encuentres muy bien, donde quiera que estés, pues entiendo que tu llegada siempre será inesperada y en la mayoría de ocasiones incomprendida. Te cuento que constantemente pienso en ti y en lo difícil que es tu camino. No te miento cuando te digo que en nuestros encuentros no he sabido tratarte y por ello te pido excusas. Eres tan diversa, tan compleja, que es muy difícil para mí tratarte de manera amable y entregarte todo lo mejor de mí. Te prometo que nuestro próximo encuentro será una nueva oportunidad para reconocernos y ayudarnos. Y así muchas otras cartas, ¿cierto? Es un temor que tenemos cada vez que nos enfrentamos a un grupo y que encontramos tanta diversidad y no sabemos cómo responder a ella. Pero sin embargo, tenemos ese anhelo de buscar las estrategias y dar lo mejor de nosotros a esos niños. Porque, como les decía al principio, estamos en deuda y es una deuda muy grande.
Bueno, nos dimos cuenta entonces al final, yo creo que ustedes también se dan cuenta, que entonces en esta escuela hay con qué trabajar. Y llegamos nosotras, dos maestras ansiosas, con ganas de comernos el mundo, aunque diga que, no, que eso no se puede hacer, llegamos a decir, bueno, vamos a resignificar el viaje. ¿Qué tal si cambiamos la perspectiva de un formato y lo hacemos que los maestros sientan que es una necesidad, que realmente es un plan que es necesario aplicarlo porque la realidad está, porque no podemos invisibilizar lo que está, flota realmente, la discapacidad flota y necesita ello. Entonces empezamos a hacer actividades, acá le voy medio a señalar, en Guadalupe, del nivel preescolar, ella es una niña con síndrome de Down, acá no encontramos la manera de integrarlos, de incluirlos a todos. Entonces nos dimos cuenta que la actividad en el aula no resultaba, porque entonces ella en el aula no respondía a ello, y nos dimos cuenta de que le encantaba jugar con su cuerpo, sentir. Entonces, si de pronto en el aula, mirando a un tablero no respondía, vamos a jugar entonces con las piedras, vamos a jugar afuera, donde para el resto de los niños también era algo muy divertido, y no tuvimos en un principio que gestionar o hacer algo diferente, o quizás de mi parte, la profesora general, la profesora pues titular, hacer un trabajo y yo estar en un espacio únicamente con ella, sino que estuvimos haciendo un trabajo muy íntegro. Son varias actividades que, como ven, son fuera del aula, son recreativas, porque es buscar esa estrategia realmente para decir, o sea, todos podemos aprender en un mismo ambiente. De distinta forma, sí, y ahí va el PIAR. El PIAR lo que se acomoda es a hallar esa barrera del niño, pero no o sea, para hallar la barrera del contexto, pero que no le está permitiendo al niño relacionarse, que no le está permitiendo al niño aprender, pero en sí no busca una segregación, sino que busca realmente es incluirlos. Quiero que la docente acá nos cuente la historia, porque tenemos dos grandes ángeles en la institución. María Ángel y Guadalupe fallecieron este año y eran uno de nuestros grandes motivos de nuestro proyecto de inspiración. Entonces, bueno, la profe nos va a comentar algo. Es difícil no quebrarse, ¿cierto? Pero bueno, Guadalupe, sí, es una inspiración. Y en su momento, yo creo que desde el 2015 que empezó todo este trabajo de educación inclusiva en la institución, antes de que llegara el gobierno y nos dijera, mira, es que tenemos este decreto, ya nosotros queríamos transformar y queríamos hacer algo por ellos, ¿cierto? Guadalupe yo la tuve en el grado primero, en segundo, y este año pues falleció. Y yo me sentía abrumada porque no sabía qué hacer con ella, porque tenía demasiados diagnósticos. Pero, sin embargo, yo la veía, nunca faltó a una sola clase. Así lloviera, ella llegaba en su silla de ruedas con la mamá, con carpa, con chaqueta, con sombrilla, pero siempre estaba en la escuela. Ella siempre se sintió incluida. Entonces, fue una inspiración muy grande, y más que segregarla y ponerle fichitas para entretenerla o para que solamente estuviera dentro de la institución socializando, se le hacían las mismas actividades con los demás y ella se sentía feliz. Y vamos a leer un cuento. Guadalupe, vamos a leer el cuento. Guadalupe leía su cuento, porque es que tenemos diferentes formas de leer, ¿cierto? La escritura convencional tampoco es que, o sea, ella leía también el cuento, lo escribía, y no es de una manera convencional, pero ella lo estaba haciendo, ¿cierto? Entonces es algo muy lindo, y yo creo que todos, y la escuela tiene algo muy lindo también, la escuela los acoge. Entonces, al principio decían, es que el niño especial, la niña especial, entonces todos estábamos en ese sentido. ¿Especial? ¿Quién? Tú eres especial, todos somos especiales. Entonces ya ellos reconocen que no es especial, que tiene una discapacidad, pero es igual a todos.
Entonces es algo muy lindo y que la escuela lo reconozca pues aún más, ¿cierto? Entonces ha sido pues, como un proceso realmente fabuloso. Y yo creo que por eso es que tantos quieren llegar a nuestra escuela, porque allá todos somos iguales. Y es a la vez una invitación, porque realmente partieron, pero nos queda la sensación de que quisimos iniciar un proceso con ellos, de que, no sé, disfrutaron un baile, una risa, al menos tuvieron un apoyo ahí. Ellos no lo recuerdan, pero nosotros sí lo recordamos, y es esa invitación que les tiendo en este momento, y es hacerlo sin miedo. Nunca sabemos cuándo va a parar el camino de ciertos chicos, no solamente de los chicos con discapacidad, de todos. Darla toda cuando estemos en un aula y saber de qué se llevan, o sea, ellos se llevan lo que quizás como nosotros, como maestros, nosotros hagamos, que muchas veces hasta somos nosotros solos porque los padres a veces no colaboran, o viceversa. Entonces, es darla todo como maestros. Antes de que ella continúe, les voy a contar una cosita muy importante del PIAR. El PIAR no es solamente un constructo de la maestra con el estudiante. El PIAR es un constructo de la familia, del estudiante y de la institución, ¿cierto? Miramos todo lo que el estudiante debe de aprender en un nivel o en un ciclo de grados y ya con base en eso nos fijamos metas. Familia, venga, acérquese, vamos a hacer unos compromisos, qué vamos a ayudar al estudiante, con qué lo vamos a apoyar, qué metas nos vamos a poner, y es algo que vamos evaluando periódicamente, qué alcanzó, qué no ha ido alcanzando, qué falta por fortalecer o qué estrategias no funcionaron y es necesario que las vayamos cambiando. Listo. Listo. No, devuélvala, por favor. Acá en valorar, ese sería el último objetivo que nosotros nos trazamos en nuestra tesis de grado, que es valorar el impacto del PIAR. ¿Cierto? Bueno, nos dimos cuenta realmente con toda la intervención que tuvimos, y era que realmente sí se necesitaba un PIAR para que estos niños pudieran avanzar, porque el DUA no era suficiente. Entonces empezamos a implementar varias estrategias, ya ustedes lo pueden visualizar, todas son creativas, todas son donde ellos realmente pueden ser. No sé, ahorita me resonaba la parte de la vaca. La vaca puede ser morada, naranja, lo que quiera. Y es jugar con esas, no jugar con las condiciones, no es limitar ni preliminar uno a decir, el niño con TDAH tiene esto y esto y esto y no puede hacer esto y esto y esto. Porque si nos vamos a unos ajustes, el niño puede lograrlo. ¿Quién nos dice que no puede lograrlo? Y en el PIAR nos damos cuenta, porque entonces vamos a gestionar, vamos a valorar que de pronto sí puede hacerlo, no puede hacerlo, a qué nivel puede hacerlo y qué más podemos hacer para que el nivel sea más alto. Entonces, ese es pues como el punto central, el PIAR da resultado, no hemos llegado al final, porque realmente tenemos unos objetivos preliminares que ya se los vamos a comunicar, pero estamos en ese proceso y felices porque nos está dando resultado esa investigación y dejar más que para nosotros una investigación instaurados en esa escuela, en Colombia en general y en este momento aquí en Bolivia, el plan individual como realmente una estrategia que aborda la educación inclusiva. Entonces, los resultados preliminares es hallar avances en los estudiantes con discapacidad en diversos contextos, ¿cierto? Entonces, es reunirnos con las familias, es mirar, hablar con los profes, cuéntenos qué han observado, qué cambios, cómo se sienten, se han sentido apoyados, porque escuchar las voces de ellos es lo más importante, ¿cierto? Más que nosotros decir, sí, es nuestra tesis de grado, mire, ya nos vamos a graduar, es mirar qué tan fortalecidos quedaron estos procesos en esta institución y qué tan arraigado quedó todo este aprendizaje en docentes, en padres de familia y en los mismos estudiantes. Entonces, este es pues muy importante porque nos da luces, nos abre las puertas y más pues para mí, que soy docente de esta institución hace 14 años. La amo,
y yo creo que es un proceso que llevo en el alma. Y trabajar con estos chicos me ha abierto a mí la mentalidad y me he dado cuenta de lo frágiles que podemos ser. Entonces, yo creo que es demasiado importante mirar a ver qué piensan ellos. Como segundo, no diré último porque no es el último, uno en la investigación siempre quiere lograr algo. Queremos que la comunidad educativa reconozca CEPIAR como la herramienta fundamental para asumir la discapacidad desde la implementación y valoración de los ajustes razonables. Entonces, es decir, lo que les decía ahorita, saber de que el PIAR, hombre, yo me lo echo en el bolsillo. Me lo echo en el bolsillo porque sé que lo va a necesitar. Porque sé que no me va a ayudar solamente a mí. Le va a ayudar a un niño y un niño a una comunidad, a una familia, porque lo que hagamos por los niños se explota el resto de su contexto. Entonces, es instaurar en esa institución y creo que lo estamos logrando y sé que lo vamos a lograr y por muchos años muchos maestros nos van a recordar, no a nosotros, pero sí van a recordar ese PIAR como esa estrategia fundamental que es la Gran Pacaraca. Sí, aquí pues muchas gracias a ustedes, Sí, muchas gracias a la institución, a los docentes.